Watchmen es uno de los mejores cómics o mejores novelas gráficas que ha habido en la historia. De eso creo que estamos bastante seguros todo el mundo. Esta misma obra creada por Alan Moore ha nacido una película del año 2009. Luego en el año 2019, si no me equivoco, nació la serie de Watchmen. Pero esta serie no tiene nada que ver con la película de Zack Snyder, ni mucho menos, y tampoco tiene que ver con el cómic en sí, sino es más bien como una secuela espiritual. Y ahora llegan al formato de la animación para quizás coronarse como una de las mejores películas que yo he visto de DC en mi vida. Y mira que os he traído al canal muchísimas películas. ¿No lo habéis adivinado? Pues sí, hoy vamos a hablar de Watchmen Chapter 1 o Watchmen Capítulo 1. Este capítulo 1 es la primera parte, ¿de acuerdo? Vaga la redundancia, en la que se va a dividir esta adaptación al formato de animación de la famosísima novela gráfica creada por Alan Moore. ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Mola? ¿Qué pasa con la peli? Cuéntame. Pues venga, vamos ya a hablar sin spoilers de esta Watchmen Capítulo 1. Vamos allá. Dirige Brandon Vietti. Brandon Vietti nació en Estados Unidos el 8 de marzo de 1974. Es conocido también por haber hecho películas de animación en el universo DC. Y entre ellas nos encontramos la película interactiva Under the Red Hood, una película que la verdad no estaba nada mal, que es verdad que el tema interactivo y demás no es muy fuerte, no es algo que me guste a mí en cuestión de películas, etcétera, pero bueno, en general fue una película bastante majilla. También tenemos Superman Doomsday, una película también de animación bastante buena, que me gustó bastante, y la serie de animación de Batman del año 2004, si no me equivoco. Bueno, para entender un poco el contexto de Watchmen, ¿no? Para entender un poco lo que ha sido la historia de Watchmen a lo largo de los años, hay que remontarse a septiembre de 1986, ya que Watchmen fue un cómic, una novela gráfica, ¿de acuerdo? Que fue saliendo poquito a poquito, ¿de acuerdo? Y tenemos que el último tomo fue en el año 1987, en octubre. Sí que es verdad que luego han salido múltiples ediciones, cada cual más tocha, que recopilaban todo ese cómic, que ahí fue donde yo encontré por primera vez Watchmen. Aunque no fue mi primer encuentro como tal con la historia, porque yo descubrí Watchmen gracias a Zack Snyder y su película del año 2009, una película que para muchos es muy mala, para muchos es muy buena, para otros el peak, para otros el low. Yo creo que Zack Snyder y Watchmen y Zack Snyder en general no tiene un paradigma ni unos estandartes, ¿no?, donde puedas moverte libremente. Creo que critique lo que critiques, bueno, pues todo el mundo lo va a tomar como mal o como bien, da igual. Pero para mí fue lo nunca visto. Fue una película que yo estaba acostumbrado a otras cintas, como por ejemplo Iron Man, El Increíble Hulk, Elektra, Daredevil, Ghost Rider, Blade. Estaba acostumbrado a ese tipo de películas, ¿no? Una película tan madura, con un mensaje tan deprimente, pero a la vez también un mensaje tan potente. Y fue una película que me enamoró al segundo. Tanto la Director's Cut como la película normal creo que son muy buenas películas, y dentro del género de superhéroes, para mí Watchmen siempre tendrá un hueco en mi corazón, y para mí siempre va a ser de las mejores películas. Como adaptación, ya si eso, pues bueno, lo dejamos para otro lado, ¿no? Que es una adaptación que coge muchos elementos del cómic, que coge los elementos de la novela gráfica, creo, de manera muy correcta, y que los pone en la película de forma muy eficiente. Pero luego sí que es verdad que Zack Snyder se va por un lado que no se va al cómic, ¿no? Intenta hacer algo también un poquito más novedoso, sobre todo al final, con el final de Rorschach, etcétera. Pero en general creo que es un movimiento que funciona, y para lo que hemos visto en la película creo que está correcto. Luego, como he dicho, vino la serie limitada para HBO, ¿de acuerdo? Watchmen, que sí que es verdad que está bastante bien, aunque ya metía elementos no más raciales y tal, y que es como una especie de secuela de lo visto en la novela gráfica, una secuela un poco libre, ¿no? Cogiendo partes del canon, tampoco todas, pero que en general creo que fue una serie bastante correcta y que funcionó muy bien. A mí me gustó, me tuvo enganchado durante, creo que son 8 capítulos o 9, y creo que, bueno, no está al nivel, lógicamente, de la película de Zack Snyder para mí, de la novela, pero sí que es verdad que es muy buen producto saliente de esta marca, ¿no? Ahora bien, ahora de 2024 viene con la película de animación Watchmen, ¿no? Viene para dar en dos partes quizás todo lo que la novela gráfica de Alan Moore pretendía. En total, esta primera parte, este capítulo 1, ¿de acuerdo?, tiene una duración de 1:23, o sea que a lo mejor en total las dos llegan a las 3 horas. Lógicamente, el cambio más importante y lo que más me ha gustado a mí de esta Watchmen Chapter 1, aparte lógicamente de la animación, que creo que ahora hablaré de ella algo un poquito más tal, creo que la animación podría haber
sido mucho mejor. Pero lo que más me gusta de esta película de animación es que las historias del barco, las que contaban en la novela gráfica, están metidas aquí. Y dirás, joder, pero si eso es relleno tal. Sí y no, o sea, era relleno pero que dotaba al mensaje de un contenido que luego iba a ser importante en la novela gráfica. Ya no eso, sino también paralelismos con las historias que estábamos viendo. De tal manera que se creaba una simbiosis perfecta en lo que son las viñetas. Y aquí sí que es verdad que han ido cambiando un poco en dónde meter las escenas del barco, pero en general sí que han sabido muy bien cómo meterlas y la estructuración de lo que es el mensaje que nos pretende dar Watchmen en ese sentido, que es el mismo que el del cómic, también funciona y se arquitecta a las mil maravillas. Lo del barco no es fácil adaptarlo, ¿de acuerdo? Y creo que el live action se quitó de la película, pues no daría tiempo. Es una novela gráfica que es muy larga y que luego la escena del barco también abarca mucho tiempo. Dan contexto a la historia, dan contexto al mensaje, pero en realidad abarca mucho tiempo. Y al tener dos partes y tener mucha más libertad en ese sentido del tiempo, han decidido hacerlo y lo han hecho muy bien, ahorrando mucho más la versión de Alan Moore, no la versión original. En cuestión de animación, la verdad es que sí que es cierto que el estilo What If, por así decirlo, ¿no? Pero un poquito más curradito, no era lo mejor para mí. Creo que había opciones mejores para trasladar Watchmen a animación. Creo que era el momento de presentar algo diferente a lo visto en DC. Esta animación es algo diferente de lo visto en DC, pero sí que es verdad que podían haber hecho algo mucho más interesante. Porque a veces que los personajes notas que se mueven raro, ¿no? A veces que sí que es verdad que se acoplan muy bien a lo que es la estructura de la ciudad, que en ese caso el diseño de arte de lo que es la película me parece increíble, me parece soberbio, la verdad. Y la ciudad y la iluminación que está increíble. Es como el Watchmen de los cómics, ¿no? Pero luego los personajes no siento que se muevan con total libertad, no siento que se muevan con la libertad que necesitan para adoptar ciertas secuencias. Por ejemplo, el tema de las peleas para mí se queda un poco raro, ¿no? Cuando hay alguna pelea o tal, queda bastante raro. Sangre hay, o sea, la película es clasificación R, o sea que sangre va a haber a borbotones, pero eso no es el problema. Nos más bien con el movimiento y la interacción de todos los personajes. Porque, por ejemplo, cuando llegamos a la escena, ¿no? de Doctor Manhattan, que suelta todo su speech, ese speech tan importante que es necesario para entender cómo el Doctor Manhattan ve a la humanidad, que luego lógicamente deriva en el final, ¿no? El tema del super relojero, etcétera. Estas cosas sí que la cambian respecto a la película y hacen un ligero cambio respecto al cómic, pero sigue funcionando bastante bien. Pero bueno, cuando llegan a la escena de los planetas y demás con el Doctor Manhattan, ahí se me hace un poquita rara la animación. O sea, es bonita, ¿vale? Pero es muy rara, me parece bonita visualmente, pero no termino de encajar con ella. Quizás en el capítulo 2 pues ya termine de encajar y cuando me vea los dos capítulos seguidos pues ya no todo ahí se una. En cuanto al reparto de voces, creo que está muy bien generado, creo que están muy bien elegidos los actores, creo que también funcionan muy bien los personajes como Rorschach, Búho Nocturno, Doctor Manhattan, Espectro de Seda, pero sobre todo, bueno, Ozymandias, ¿no? Pero sobre todo el comediante. Aquí con el comediante han hecho algo un poquito diferente a lo que tenía Zack Snyder en su película, que al final es con lo que yo me he quedado en la memoria, ¿no? Con el cómic y la película, y más o menos el cómic y la peli en ese sentido, que se emparejan bastante bien. Aquí han hecho algo diferente, pero para darle a Blake unas cuantas capas más, y esas capas más, bueno, funcionan, pero no terminan de ser algo interesante como para decir, joder, es algo nuevo, ¿no? Es algo que quizás sea mezcla de cómic y de película, que Zack Snyder, pero en general no termina de ser algo completamente redondo en todos sus niveles. La película, lógicamente, al ser un capítulo 1, acaba de forma repentina, acaba cuando Rorschach es arrestado, cuando le quitan la cara, que dice, no me quitéis la cara, no me quitéis mi cara. Creo que ese momento es bastante justo, pero también ha sido bastante como boom, escena de acción y ya luego ahí te corto, ¿no? Creo que había un momento antes, justo cuando Doctor Manhattan está en el planeta, creo que era Júpiter, si no recuerdo ahora, creo que ahí era justo el momento para cortar y ya para irnos a la capítulo 2, que creo que saldrá mucho más adelante, a finales de año. Pero bueno, como veis, son cositas sin importancia que tampoco dejan en mal lugar a la película, ni mucho menos, porque creo que es una adaptación bastante digna y bastante bien hecha en todos los sentidos, menos en la animación, que yo no entro del todo. Pero bueno, en conclusión, Watchmen Chapter 1 es la nueva adaptación de la novela gráfica de Alan Moore, que ha sido conseguida a base de animación tipo What If, pero algo mejor, ¿no? En lo que es la película funciona de acuerdo, el estilo creo que encaja bastante bien, pero la relación de los personajes, las interacciones y los movimientos se quedan algo cortos, parece algo raro, ¿no? Parece algo real, ¿no? Por así decirlo. El elenco de voz es fantástico, el diseño de arte también increíble, y en cuanto a adaptación, pues digamos que, claro, añadiendo cosas como lo del barco y demás, es un poquito más cercano al cómic, a lo que vimos
en la película de Zack Snyder. A mí la verdad es que me ha gustado bastante, me ha gustado muchísimo. A mí Watchmen es que me atrapa, ¿no? Me escandaliza lo bueno que puede llegar a ser, tanto en novela gráfica como en la peli de Zack Snyder. Aquí esta película, todos los diálogos obviamente te van a recordar a la película de Zack Snyder, si eres más de eso y no tanto del cómic, porque coge muchos elementos para que también sea más cercano al oyente, entiendo. Pero a mí en general me ha encantado. Así que ahora voy a ver el capítulo 2 en cuanto salga. Miraré las dos y ya os haré en la crítica del capítulo 2 cuando salga, ¿de acuerdo? Para ya tener ahí todo Watchmen. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Cinéfilo, os ha gustado el vídeo, pues un like, si no pues un dislike. Recordad suscribiros, activar la campanita y recordad que nos vemos en próximos vídeos. Como siempre, aquí en No Solo Cine. Chao.